En la última entrega del Festival de Cine Latino de Buenos Aires, nos causó mucha emoción que una cinta guatemalteca se hiciera del primer lugar en la categoría de Mejor Documental. Esta fue la producción biográfica Gerardi. Por eso quisimos conocer un poco más de esta historia, que estuvo bajo la dirección de los hermanos Sammy y Jimmy Morales, en coproducción con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Gerardi, que es una película biográfica, una película que muestra la vida de una personalidad que vivió durante el conflicto armado, viendo en distintas arquidiócesis del país la situación como se estaba dando. Yo fungí como director y productor de la película, y mi hermano Sammy estuvo bastante ligado a todo lo que fue el proceso de preproducción, dirección, y él fue el actor principal. Es una persecución contra la iglesia. Gerardi ha sido considerado como uno de los guatemaltecos que ha luchado por los derechos humanos en Guatemala, un país que vivió un conflicto armado de 36 años, un conflicto que empezó en 1960 y se firma la paz en 1996. Posterior y durante ese tiempo se estuvo por iniciativa de Gerardi y algunos otros hombres de la Iglesia Católica el deseo de fundar una oficina que procurara por los derechos humanos, y él funda la ODA, que es Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en donde se proponen hacer un legado histórico donde las personas podían llegar a dar sus testimoniales y a través de esos testimoniales poder generar algo que se llamaba la narración de la memoria histórica del país. Ese documento se llama el REMI. Y curiosamente, ahí lo matan 2 días después de haber sido entregado este documento. Contar la historia de Monseñor es contar también la historia reciente de Guatemala. Monseñor Juan José Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, un día después de la presentación de Guatemala Nunca Más, un informe sobre la verdad histórica en torno a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, en el que el obispo había trabajado a fondo en los últimos años. La película fue basada en los escritos del biógrafo de Gerardi, que es un hermano marista, el hermano Otero, y por supuesto a la película se le tuvieron que poner algunos fragmentos de ficción para poder hacer más fácil la interpretación de la historia. Esta violencia tiene que terminar. El tema del asesinato de Monseñor Gerardi no se tocó en el filme. Más que buscar culpables o señalar agresores, se pretendió retomar la atención a su trabajo, principalmente durante el conflicto armado. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La actuación de Sammy Morales también destacó en el Festival de Cine Latino en Buenos Aires con el reconocimiento al mejor actor. El elenco de la película es relativamente pequeño en cuanto a personajes fuertes, ¿verdad? Empezamos a pensar en algunos actores, pero de ahí, viendo las facultades y posibilidades que habían, se decidió que mi hermano era el ideal para hacer el casting. Posterior a eso empezamos a ver la dificultad más grande que íbamos a tener, y son las limitaciones que un país como Guatemala tiene en cuanto al maquillaje. Estamos viviendo tiempos difíciles. Así es que empezamos a buscar a nivel internacional un maquillista que nos ayudara, y tocamos la puerta de un excelente individuo y un excelente maquillista mexicano que se llama Fernando Legarreta. Él vino, hizo las prótesis y logramos que el joven, entre comillas, joven de 40 años, lograra parecer un individuo de 80 años y lograr hacer la metamorfosis de eso, dándole el total realismo. Y se logró un muy bonito trabajo en cuanto al personaje principal. Se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo hasta mí.